Muy buenas noches, hermanas, hermanos. El Señor les bendiga mucho. Una vez más compartiendo estos altares familiares con cada uno de ustedes, deseando de que todos verdaderamente se encuentren bien, a pesar de las condiciones climáticas que venimos llevando aquí en el Partido de la Costa con tantas lluvias. Así que deseamos que todos se encuentren bien. Continuamos entonces con el estudio de Egipto a Canaán y ya comienza el periodo de las conquistas. En el día de ayer veíamos la conquista de las tierras del rey Arad, allí en la zona del Negev, y ahora viene el momento en el cual se enfrentan al rey Sehón, que es el rey de los amorreos. Esto lo encontramos en Números 21 a partir de el versículo 21 también. Leemos la palabra del Señor. Entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo: Pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados, ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos, hasta que pasemos tu territorio. Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo, y salió contra Israel en el desierto. Y vino a Jaasa, y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada, y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades de los amorreos, en Hesbón y en todas sus aldeas, porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Amén. Cambia aquí el pensamiento de parte de Israel y Moisés al enfrentar a estos reyes. En el día de ayer veíamos una expresión, la recordamos en el verso 17 del capítulo 20, cuando se enfrenta al rey de Edom, que no lo deja pasar, le dice: te rogamos que pasemos por tu tierra. Y en esta otra oportunidad, ya luego de la primera conquista, cuando se enfrenta a este otro rey, le dice: pasaré por tu tierra. Ya no estaba pidiendo permiso. Yo vengo en el nombre de Dios, yo vengo haciendo la voluntad de Dios y ahora me toca pasar por esta tierra. No vengo a conquistar, no vengo a atacar, solamente voy a pasar. Dando aviso simplemente. Te aviso, yo voy a pasar, no estoy pidiendo permiso. Y es un poco la actitud, ¿no es cierto?, que a partir de allí el pueblo de Israel iba a tomar respecto de las tierras que tenía por delante. Si bien estas no eran tierras dentro de los territorios que Dios había prometido para Israel, esto es, tierras antes de llegar al cruce del Jordán y llegar a la primera ciudad de la conquista del territorio que Dios le había prometido, que es la ciudad de Jericó. Mucho antes de esto empieza a conquistar tierras desde este otro lado de la ribera del Jordán. Tierras que posteriormente iban a ser ocupadas por 2 tribus y media, 2 tribus ganaderas, que iban a ver este lugar como un lugar apto para justamente la cría del ganado, el cuidado del ganado, una llanura con pasto regada por ríos y que iba a estar en buenas condiciones para el ganado que ellos tenían. Pero aquí vemos 2 cosas. Lo que mencionábamos recién,
ya no viene rogando Moisés, sino que empieza a hablar avisando de lo que iba a hacer, porque ya se había generado un cambio en el pensamiento de Moisés y también en el pueblo. Recordemos que la generación que había quedado en el desierto era una generación esclava, había nacido esclava, y que solamente podía guiarse por lo que veía con sus ojos. Esta nueva generación que se levanta comienza a creer y a confiar en las promesas de Dios y empieza a enfrentar a sus enemigos y empieza a ver las victorias, empieza a ver el respaldo de Dios delante de los enemigos. Y esto, hermano, es algo que nosotros tenemos que tener presente. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que saber que Dios siempre va a guardar nuestras vidas, y siempre, cuando estemos en conflicto, cuando estemos en lucha, cuando el enemigo venga a atacar nuestras vidas, si nosotros nos paramos del lado de Dios y permanecemos tomados de la mano del Señor, Dios nos va a sacar a victoria. Gloria al nombre de Jesús. Otro de los aspectos que aquí empiezan a cambiar es lo que vemos, por ejemplo, en el versículo 25. Dice: y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo. Esto era una novedad. Esta generación nunca había habitado en una ciudad, no sabía lo que era una casa de material, no sabía lo que era asentarse en un lugar. Toda su vida habían estado siguiendo una nube y estableciéndose cada vez que la nube se asentaba en un lugar. Cada vez que la nube se alzaba del tabernáculo había que desarmar todas las carpas, guardar todo, echar todo el equipaje en el hombro y comenzar a caminar siguiendo esa nube una vez más. Esto no había cambiado hasta ahora, pero ya empezaron a tener el dominio de las tierras y empezaron a habitar y a ocupar esas tierras. Lógicamente, cuando nosotros alcanzamos conquistas y no usamos esas conquistas para nuestra vida, para nuestro provecho, vendrá posteriormente el enemigo y tomará posesión de aquello que nosotros conquistamos, pero que no usamos, que no estamos ocupando. Estamos quizás conquistando la tierra, pero no tomándola, no tomando esa posesión de la tierra. Y esto era algo que el pueblo de Israel había empezado a realizar. No solamente conquistaba las tierras, sino que las ocupaba, las habitaba, tomaba posesión de cada uno de estos territorios en este avanzar, ¿no es cierto?, de la conquista. Y hermano, hermana, nosotros todos los días estamos en conquista. Todos los días enfrentamos un enemigo nuevo. Y qué bueno de que nuestra mirada esté siempre puesta en el Señor y no que estemos confiando en nuestras posiciones, en nuestra posibilidad, en nuestra humanidad, y mucho menos, ¿no es cierto?, que dejemos de confiar en Dios, sino que pongamos siempre nuestra mirada en el Señor. Y apoyándonos en Él, Dios siempre nos llevará a victoria. Siempre todos nuestros enemigos serán derrotados. Gloria al nombre de Jesús. Y vamos a disfrutar, vamos a poseer, vamos a vivir y vamos a gozar las bendiciones que Dios tiene reservadas para cada uno de nosotros. Por eso es importante que nuestra mirada y principalmente nuestros pensamientos cambien, que podamos poner nuestra mente en las cosas de Dios, en la palabra del Señor. Nuestra mirada, nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Aleluya. Y aquí el pueblo de Israel estaba empezando a experimentar esto. Ya no era simplemente Moisés quien creía en Dios, sino que ahora un pueblo estaba empezando a ver los resultados de poner la fe y la esperanza
en Dios. Un pueblo que nunca había salido a la guerra. Un pueblo que no sabía, no tenía experiencia de guerra, no tenía un conocimiento de estrategias de guerra, pero que Dios estaba con ellos. Y esta era el arma más poderosa que el pueblo de Israel tenía. La presencia de Dios iba con ellos. Y Dios le había dicho que esas tierras iban a ser de ellos. Entonces, sobre esa palabra comenzaron a marchar y comenzaron a conquistar. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué palabra te ha dado el Señor? ¿Qué palabra te ha dado Dios respecto de lo que iba a hacer contigo? ¿Te has puesto en marcha? ¿Has confiado en esa palabra? ¿Has caminado conforme a esa palabra? Si es así, sigue marchando. Y si no, es tiempo de ponerse en marcha. Es tiempo de empezar a luchar por las promesas de Dios en nuestra vida y conquistar la tierra que Dios tiene preparada para nosotros. La primera tierra que tenemos que conquistar es esta, hermano. Es mi vida, es mi corazón, son mis pensamientos. Fue la primera tierra que el pueblo de Israel tuvo que conquistar. Dejar de pensar como esclavo para empezar a pensar como hijos de Dios. Aquellos que tenían un Dios todopoderoso de su lado. Yo quiero que en esta noche oremos al Señor y que podamos confiar en Dios más allá de lo que nuestros ojos ven, más allá de lo que nuestra mente puede llegar a razonar, que podamos confiar en Dios de una manera ciega, le diría. Siempre cuando hablo de fe y de confiar, viene a la mente un himno muy antiguo que conocí y que Dios me marcó con este himno, porque creo que como todos, yo no nací creyendo y confiando en Dios, más allá del hecho de que no nací en cuna evangélica, sino que viví situaciones en el mundo y, por así decirlo, en muchos aspectos tuve mente de esclavo, viví situaciones de esclavo. Y Dios me ha liberado, gracias a Dios. Pero hay un himno que marca verdaderamente mi vida, mi corazón, y me ha enseñado a creer y a confiar en Dios. Y creo que alguna vez lo he cantado, dice: puedo confiar en el Señor. Aun cuando el sol se fuera a oscurecer y no brille más, yo sigo confiando en mi Dios. Puedo confiar, puedo descansar. Mi Dios nunca me va a fallar. Y esto es algo, hermano, que quizás es impensado. ¿Cómo el sol se va a oscurecer? ¿Cómo la luna puede dejar de brillar? Pero aún si sucediera eso, que nosotros podamos permanecer firmes en nuestra fe, en nuestros corazones, en nuestra mente. Amén. Y cuando el pueblo de Israel estaba en medio del desierto, y a pesar de todas las dificultades del desierto, de las situaciones que habían tenido que vivir, rebeliones, actitudes muy feas del pueblo hacia Dios, hacia Moisés, hacia los sacerdotes, hacia la tribu de los levitas, y vez tras vez generando conflictos y situaciones. Sumado a eso, ahora los reyes se les levantan, los reyes de los territorios que están alrededor de ellos no los dejan pasar y se levantan. Pero es el momento en el cual nuestro Dios también se levanta. Se levanta para fortalecer a un pueblo, para empezar a llevarlos a la conquista, para que su pensamiento natural sea transformado en un pensamiento de fe, en un pensamiento de confianza en Dios. Ayúdame, Señor, ayúdame, mi Dios. ¿Quiere orar conmigo en esta noche? Amado Padre, bendito Dios, te damos gracias. Gracias, eterno Rey,
por tu palabra, gracias por tu enseñanza. Gracias, bendito Dios, porque tú día a día, Señor, vas transformando nuestra mente y nuestros pensamientos, Señor, para que dejemos de tener mente de esclavo, mente, amado Señor, quizás atada a circunstancias terrenales, mi Dios, sino que podamos vivir, amado Señor, con nuestra mirada puesta en ti, con nuestra mirada puesta en tu palabra y nuestra fe puesta en ti, Señor. No confiando en situaciones, Señor, no confiando en condiciones terrenales, sino confiando plenamente en ti, mi Dios. En el santo y maravilloso nombre de Jesús, bendito Rey, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a conquistar, Señor. Ayúdanos a conquistar en primer lugar nuestra mente, territorio que el enemigo muchas veces lo usurpa para atacarnos con pensamientos. Ayúdanos a conquistar nuestros pensamientos, nuestra mente. Danos pensamientos de fe. Danos pensamientos, Señor, que se apoyen en tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Porque esto, amado Dios, nos ha de llevar, bendito Dios, a ver los frutos de la conquista en lo terrenal, en el ámbito humano, Señor. Aleluya. Hemos de ver, bendito Dios, la bendición de seguirte a ti. Gracias te damos, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, el Señor les bendiga mucho.